Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video acá en mi canal. Hoy vamos a hablar de un tema que afecta muchísimo a los empleados en relación de dependencia, que es el impuesto a las ganancias. Como saben, salió una ley que se promulgó la semana pasada con distintos cambios que los medios de comunicación, como siempre, digamos, difunden de manera no siempre acuerdo a los cambios que la gente va a ver realmente en sus recibos de sueldo. Entonces, por eso, como tengo varios clientes que justamente tienen este problema del impuesto a las ganancias y cómo repercute en sus ingresos y también, obviamente, en la economía de todas las familias, quiero ir explicándoles cuáles fueron estos cambios y cómo van a afectar a los empleados. Un tema importante es que la ley se promulgó la semana pasada, pero aún no salió la reglamentación correspondiente a esa ley. Siempre que sale una ley, nos dice, digamos, las cuestiones generales de las modificaciones de, por ejemplo, este impuesto a las ganancias, pero después tiene que venir un decreto reglamentario y una reglamentación de AFIP en donde nos diga justamente la parte práctica de cómo se aplican esos cambios justamente en la práctica. Entonces, hay muchos puntos de esta ley que la reglamentación va a tener que arreglar o que va a tener que, digamos, aclarar, mejor dicho, porque no quedan muy claros. Sobre todo el tema de cómo se componen esos 150.000 pesos de sueldo bruto y si la variación de nuestro sueldo a lo largo del año nos va a hacer salir de este supuesto beneficio que tiende a ser para un montón de trabajadores, pero vamos a ver que en la letra chica puede no afectarnos del todo si nosotros ganamos, digamos, un poco más de ese sueldo bruto. Entonces, vamos a esperar la reglamentación, pero quiero aprovechar este video para explicarles o dejarles en claro algunas cuestiones claves del impuesto. Vamos a ir a los slides. Bueno, primero y principal, el impuesto a las ganancias es un impuesto que tiene un periodo fiscal anual, es decir, nosotros vamos a pagar este impuesto a las ganancias por aquellos sueldos o remuneraciones que recibamos desde el 1 de enero de un año hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. ¿Por qué explico esto? Porque muchas veces los clientes ven que venían pagando, no sé, vamos a poner por ejemplo 1.500 pesos de impuesto a las ganancias y, por ejemplo, en determinado mes, por así decirlo, junio, septiembre, saltan a un pago de 4.000 pesos. Entonces, en ese momento me llaman y me dicen qué pasó con ganancias. Bueno, entonces la explicación sería esta. Nosotros, como les dije, el impuesto a las ganancias se calcula o se paga, digamos, de forma anual. Lo que tiene este impuesto a las ganancias es un sistema de retención mensual para alivianar justamente la carga de ese impuesto, porque no sería lo mismo que nosotros cobráramos, por ejemplo, en enero el sueldo y tengamos que pagar todo junto el impuesto de todo el año. No es lo mismo pagar 40.000, 50.000, 100.000 pesos juntos que ir pagándolos durante el año. Entonces, por eso este impuesto en la parte de empleados en relación de dependencia, lo que tiene es este régimen de retención mensual que lo que hace es ir haciendo esos pagos a cuentas del empleado de ese impuesto que debería pagar al siguiente año cuando termine el periodo fiscal del impuesto. Entonces, ¿qué pasa? El cálculo se hace, el empleador lo hace en forma mensual cada vez que liquida el sueldo. ¿Y qué pasa? Va acumulando los sueldos de enero, los acumula con el de febrero, con el de marzo, con el de abril y va calculando todos esos meses el impuesto a las ganancias que debería estar pagando el empleado. ¿Qué pasa? El impuesto se calcula, digamos, y se paga según una tabla que nosotros podemos ver acá que va desde un porcentaje desde el 5% hasta el 35% según las ganancias o los sueldos que nosotros vayamos acumulando. Entonces puede pasar que, por ejemplo, en el mes de septiembre, tu sueldo acumulado, es decir, acá las ganancias que se van acumulando, se junten y te hagan pasar, en vez del 5% que vos venías pagando del impuesto, saltes, no sé, al 12%. Entonces, ¿qué pasa cuando se hace esta variación de porcentaje que vos venís pagando? Bueno,
esa variación de porcentajes va no solo a afectar al mes de cálculo de esa ganancia o de ese sueldo, sino que va a afectar a todo el impuesto a las ganancias de todo el año, porque como dijimos, es un impuesto anual. Entonces lo que pasa es que se hace un, digamos, ajuste retroactivo. Esa diferencia que vos vas a pagar, digamos, la vas a pagar ese solo mes porque ahí se hace el cálculo retroactivo y a partir de los meses siguientes vas a pagar el 12% entero del impuesto a las ganancias. Entonces, cuando se produce un cambio muy importante, generalmente en el impuesto que venís pagando, generalmente lo que pasa es eso, que vos, digamos, pasaste de pagar un porcentaje a uno mayor por la acumulación de las remuneraciones que viniste cobrando. Obviamente, como es acumulativo, generalmente esos cambios suelen pasarse o cuando te pagan un bono, por ejemplo, un bono por productividad, un bono, digamos, por algo que arregló o que consiguió el sindicato, digamos, esos famosos bonos no bonificables o no remunerativos, en donde vos sentís que te dan el bono y se lo lleva todo ganancia. Pero bueno, esto pasa justamente por eso, porque si bien el bono no es remunerativo, es decir, que no va a tener descuentos de jubilación, de obra social, sí va a pagar ganancias. Entonces, lo que pasa es eso, cuando sufrís un cambio de porcentaje, el ajuste es retroactivo porque el impuesto es anual. Ahora bien, ¿qué opciones tienen los empleados para justamente disminuir el porcentaje que pagan de impuesto a las ganancias y por ende si disminuyen el porcentaje, disminuyen también el monto que van a pagar del impuesto? Bueno, básicamente lo que pueden hacer es presentar, lo que deben hacer por ley, digamos, porque es una obligación del empleado, es presentar el famoso CIRADIG. El CIRADIG es una declaración jurada y hago énfasis en esto. ¿Por qué? Porque es una declaración jurada cuyo responsable final es el empleado por la verificabilidad, digamos, de las deducciones que carga en ese formulario, en esa declaración jurada, que le va a informar al empleador qué son las deducciones que se puede tomar o que se está tomando de ese impuesto para disminuir justamente el porcentaje y disminuir el impuesto a las ganancias. Es importante que nosotros presentemos este CIRADIG al menos una vez al año. Lo que yo hago con mis clientes es presentárselo todos los meses. Y sí, es un trabajo engorroso, pero que a nosotros nos va a beneficiar desde el punto de vista financiero. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que a vos te retengan todos los meses el porcentaje más aproximado del impuesto que vas a pagar a fin de año que te retengan, digamos, todos los meses muchísimo más dinero, digamos, porque vos no estás presentando este CIRADIG y que a fin de año, cuando tu contador te presenta el CIRADIG, digamos, te devuelvan en esa declaración jurada anual que se hace todos los años, que es el cálculo anual propiamente dicho del impuesto, te devuelvan el saldo a favor que vos tenés. ¿Por qué? Porque con un país donde tenemos una devaluación casi constante de nuestro dinero, es decir, nuestro dinero va perdiendo su poder adquisitivo día a día, el dinero que nos devuelvan al año siguiente no va a valer lo mismo que si nosotros venimos presentando mensualmente nuestro CIRADIG y el importe ese va a ser lo más acotado, digamos, o lo más acercado al impuesto. Entonces, por eso está la diferencia entre presentarlo mensualmente o presentarlo anualmente. El cambio es, digamos, financiero. Vos vas a tener todos los meses tu cálculo de ganancias con las deducciones, digamos, prorrateadas o, digamos, justamente tomadas de la forma que te reduzcan el pago mensual del impuesto a las ganancias. Entonces ya no vas a tener una devolución tan grande a fin de año, pero vas a ir pagando menos mes a mes de este impuesto. Entonces, ¿qué es lo que hace este CIRADIG? Bueno, básicamente el empleador todos los meses va a calcular tu impuesto a las ganancias tomando el total de las remuneraciones menos los descuentos obligatorios por ley, como por ejemplo la obra social, la parte de la obra social que es obligatoria, el seguro de vida obligatorio, el gasto o la cuota sindical
y a eso va a llegar a una remuneración, digamos, en donde va a estar afectada por ese porcentaje según la tabla que les mostraba antes. Entonces, si nosotros presentamos el CIRADIG, además de esos descuentos obligatorios que descuenta justamente el empleador sin que vos le mandes nada, va a tomar en cuenta lo que vos le declares en el CIRADIG. Entonces, lo que vamos a tener es una base imponible, es decir, unas remuneraciones mucho más chicas. ¿Por qué? Porque estamos restando más cosas. Y si nosotros aplicamos un porcentaje, que es el porcentaje del impuesto, a una base más chica, el impuesto va a ser también más chico. Entonces, por eso sería otro de los beneficios de informar el CIRADIG. Entonces, acá en este triángulo podemos ver que una cosa es aplicarle el porcentaje justamente a la remuneración alcanzada, que sería la remuneración menos los que te descuenta el empleador sin que vos les informes nada, que sería mucho más chico si nosotros le seguimos restando cosas y se lo aplicamos, digamos, a la base de este triángulo invertido. Entonces siempre va a ser mucho más chico cuanto más cosas vos declares en tu CIRADIG. Ahora bien, recuerden que es una declaración jurada y que falsear datos dentro del CIRADIG, es decir, informar cosas que no corresponden, por ejemplo, si tenés un hijo mayor de edad y lo querés cargar en el CIRADIG, ahora directamente por los cruces, digamos, informáticos que hace AFIP, directamente no te lo deja cargar. Pero si vos lo pudieras cargar, como se hacía antes en el viejo CIRADIG en papel, estarías cometiendo un delito, es un delito penado, digamos, en el Código Penal, que se llama defraudación al fisco. ¿Por qué? Porque vos vas a estar pagando menos impuestos, vas a estar haciendo una evasión y vas a estar pagando justamente menos impuestos del que te correspondería pagar. Generalmente suelen llegar intimaciones a AFIP dentro del domicilio fiscal electrónico. Mucha gente no las ve porque no ingresa, pero la notificación se toma por válida, en donde, por ejemplo, acá les muestro un caso de un cliente que vino al estudio justamente por recibir esta notificación, en donde AFIP le decía que sabía que se estaba tomando, digamos, deducciones de la jubilación y que no correspondía porque no tenía los datos para corroborarlo. Lo que hacía este empleado era cargar en su CIRADIG la jubilación que el empleador ya tiene, digamos, descontado porque es un descuento obligatorio. Entonces lo que estaba haciendo era duplicar esa deducción y por ende pagar muchísimo menos impuestos. Entonces, primero AFIP te avisa de esta forma, te envía una carta donde dice: sabemos lo que estás haciendo, te damos la oportunidad de rectificar esa declaración jurada y si no, se procederá, digamos, según el procedimiento fiscal tributario. ¿Qué pasa? Muchos clientes me dicen: ay, sí, pero Pepito hace tal cosa y nunca le pasó nada. Bueno, recordemos que nadie nos cuenta cuando las cosas salen mal. Todos son, digamos, muy habladores en el momento de decir: no, pasé esto, que yo no tuve ningún problema, pero cuando llegan los reclamos, cuando llegan las multas, cuando llegan los procedimientos, digamos, ahí ya no todos lo cuentan. Ese sería un punto de vista. Y segundo, el otro, decir: bueno, no corresponde, por ejemplo, yo en mi caso les digo, yo como profesional no declaro cosas que ustedes no me den sus comprobantes y que yo no vea que justamente son declaraciones de deducciones que les corresponden. Está en uno la decisión, siempre está en uno la decisión y nuestras decisiones, como siempre digo, determinan nuestro futuro. Así que bueno, eso queda en cada uno de ustedes, pero quería que les quede claro porque mucha gente peca a veces por ignorancia, digamos, por no conocer estas cuestiones, pero mentir en el CIRADIG es un delito. Ahora bien, vamos a pasar entonces, como les decía, a los cambios que produjo esta ley. Lo más importante es que no se actualizaron esas escalas que les mostré al principio del video, no se actualizó el mínimo no imponible. Lo que se hizo fue crear una nueva deducción especial que es solamente para empleados trabajadores en relación de dependencia, jubilados, en donde se va a incrementar esa deducción hasta el momento en que te dé cero el impuesto a pagar. Pero lo que no aclara la ley es qué pasa con estos 150.000 pesos de sueldo bruto.
Entonces, lo que va a tener que explicar esta reglamentación que tiene que salir de AFIP es justamente cómo se componen esos 150.000 pesos. Y además, si un cambio, o sea, si va a ser esos 150.000, los vamos a tener en cuenta en un momento determinado, por ejemplo, en el mes de abril, si no pasamos esos 150.000 de bruto, vamos a estar en cierto rango de tratamiento del impuesto, o si, por ejemplo, venimos cobrando menos de 150.000 todos los meses y un mes nos pasamos a 160.000 porque obtuvimos un bono, si ese bono ya o ese aumento de sueldo nos va a hacer salir de este beneficio, digamos, de reducción del impuesto para todo el año. Entonces, tengamos en cuenta que faltan aclarar muchísimas cosas importantes dentro de esta ley y que estamos ansiosos por la reglamentación para ver justamente qué decirles a nuestros clientes, qué decirles, digamos, a esta gente que está esperando y que justamente tiene la ilusión de que no les descuenten más el impuesto a las ganancias. Lo que también determina la ley es que el Poder Ejecutivo va a tener la atribución de establecer un mecanismo como de transición. ¿Por qué? Porque lo que pasaba con esta ley es que el que cobraba hasta 150.000 de bruto no iba a pagar impuesto a las ganancias, pero el que cobraba 151.000 pesos iba a pagar un montón. Entonces, bueno, lo que estableció es justamente que AFIP, el Poder Ejecutivo, va a establecer como un mecanismo de transición entre los que ganan entre 150.000 de bruto y 173.000, para que el impacto del impuesto no sea tan fuerte. Otro de los cambios fue justamente el tema de las cargas de familia. Nosotros, hasta antes de que se promulgara esta ley, solo podíamos deducir a los cónyuges, es decir, a aquellas personas con las que estuviéramos casadas. Ahora se va a admitir la deducción de integrantes de una unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente, de dos personas que conviven y compartan un proyecto de vida común, ya sea del mismo o de diferente sexo, que se acredite en la forma y condiciones que a estos efectos establezca la reglamentación. O sea, vamos a ver qué nos va a pedir justamente AFIP para declarar esta deducción. Si nos va a pedir un certificado de concubinato, qué es lo que va a pedir AFIP para justamente justificar esta deducción. Otra modificación es la deducción por hijo incapacitado para el trabajo. Si nosotros tenemos un hijo incapacitado para el trabajo, no tiene límite de edad, es decir, por más que tenga 21 años lo podemos deducir de ganancias. Lo que va a tener es una doble deducción. Después vamos a pasar al beneficio para jubilados y pensionados, es decir, aquellas personas que reciban rentas por jubilaciones van a poder deducir, no como antes, hasta 6 veces la suma de haberes mínimos garantizados, sino que lo aumentaron a 8. A esa deducción ahora va a alcanzar hasta 8 haberes mínimos garantizados. Sí mantiene la condición de que si perciben ingresos de cualquier otra índole, por ejemplo, tiene constituido ese jubilado un plazo fijo y recibe renta por ese plazo fijo, no va a poder acceder a este beneficio. O si paga bienes personales, tampoco, salvo que lo, digamos, pague solamente por el uso de su casa habitación. ¿Qué más? Trabajadores y jubilados de zona patagónica van a mantener el beneficio del incremento en las deducciones personales y los beneficios sociales del artículo 11. Por ejemplo, los viáticos que te paga tu empleador, si son sin rendición, es decir, que te los pagan tu recibo de sueldo y vos no tenés que rendirle los gastos que hiciste, se consideran ganancia y tienen una deducción. Esa deducción es del 40% con un tope, digamos, del mínimo no imponible. Al no modificar esta ley, el mínimo no imponible sigue quedando corto justamente ese importe y la deducción no es muy grande. Ahora bien, incluye también los gastos de guardería de niños menores de 3 años, siempre y cuando la empresa no cuente
con un lugar destinado para este fin. Es decir, también vamos a esperar en la reglamentación qué comprobante nos va a pedir AFIP. Seguramente nos va a pedir una factura, digamos, que tenga validez fiscal, en donde nosotros vamos a poder cargar nuestros gastos de guardería por hijos menores a 3 años. Vamos entonces a estar a la espera de cómo se reglamenta esto. Y también nos deja deducir la provisión de herramientas educativas para hijos e hijas del trabajador y trabajadora y el otorgamiento justamente de pagos debidamente documentados de cursos o seminarios de capacitación y especialización. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dice la reglamentación. Si, por ejemplo, le vamos a poder deducir del impuesto a las ganancias el curso de inglés que hagan nuestros hijos, o no sé, los materiales de librería que utilicemos para justamente que utilicen para la escuela. Vamos a ver qué dice la reglamentación en cuanto a este punto. Y otra cosa que hizo la ley es prorrogar hasta el 30 de septiembre del año 2021 la vigencia de las disposiciones en donde decía que las guardias obligatorias, ya sean activas o pasivas del personal de salud o las horas extras que realicen abocadas al tema de COVID-19, no van a estar consideradas en la base imponible del impuesto a las ganancias. Y también se refería al tema de los profesionales, de los técnicos, auxiliares, y estaban incluidos el personal de las fuerzas de seguridad, la salud pública y privada y los recolectores de residuos. Entonces, básicamente estos son los cambios que viene a proponer esta ley y estamos ansiosos de la reglamentación para poder darles mayor información a ustedes sobre los beneficios que trae esta ley y cómo les ocupa a cada uno de ustedes en forma particular. Pero básicamente, como lo que no cambió es el mínimo no imponible, si antes era particular, digamos, era en cada caso especial el cálculo del impuesto a las ganancias, ahora muchísimo más porque cada uno va a tener sus cuestiones personalísimas, digamos, para cada persona va a hacer un cálculo especial del impuesto y cada persona va a tener una deducción especial que le va a corresponder solamente a ella. Entonces, espero que les haya servido. Como siempre, me pueden contactar. Les dejo acá los datos de contacto del estudio. Pueden contactarnos si tienen alguna duda con respecto a esto. Y ni bien salga la reglamentación, seguramente voy a estar haciendo otro video para aclararles lo que en este video no quedó muy claro porque la ley nos deja planteadas esas dudas. Así que bueno, hasta luego. Les dejo los datos de contacto y los saludo hasta el próximo video.